En general, en las familias argentinas, todos tenemos o tuvimos cerca, o parte de la familia, o parte del vecindario, una maestra normal. Las maestras normales constituyeron una fuerte corriente de identidad pedagógica en la historia de la Argentina durante muchísimos años. Y fueron hijas de un proceso que en términos pedagógicos se lo conoce como normalismo. No lo crearon al normalismo las maestras normales, sino ellas fueron el resultado de ese normalismo. ¿Y qué es el normalismo? Todavía andan dando vuelta a escuelas. Acá en la zona sur, la escuela normal de Banfield es la más célebre, la Antonio Mentruit. Las escuelas normales. ¿Qué son las escuelas normales? ¿Qué eran las escuelas normales? ¿Y qué eran las maestras normales? Esto resulta de cierto interés porque marcó la vida, el formato y la manera de pensar de muchas generaciones, no solo de las maestras, sino de sus alumnos. El normalismo tiene una fecha de nacimiento imprecisa, pero diríamos que es sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Y qué establecía como ideología pedagógica? Bueno, hay dos corrientes de normalismo, esto solo a modo de dato colateral, un normalismo espiritualista, un normalismo positivista. Pero esto, hagamos a un lado esto. ¿Qué establece el normalismo? Establece como nadie, la función de la escolaridad. ¿Y cuál es la función de la escolaridad? La función de la escolaridad va a ser, de acuerdo al ideal normalista, organizar y seleccionar a los sujetos. Ponerlos en un lugar, en un clasificador, como si usted tuviese en su casa un montón de casilleros y en cada casillero tendría que poner un sujeto según sus características. Buena conducta, conducta regular, mala conducta. Alumno de 10, alumno de 9, alumno de 8, alumno de 7. Alumno prolijo, alumno desprolijo. Alumno atento, alumno desatento. Lo que hacía el normalismo era clasificar a los sujetos. ¿Qué herramienta usaba para clasificar a los sujetos? La educación. La educación era un campo de pruebas a través del cual los sujetos, entre comillas, demostraban sus capacidades. Quienes estaban por sobre esas capacidades eran los sobredotados. Los que estaban por debajo de esas capacidades eran los subdotados. El resto estaban dentro de lo normal. ¿Cuáles eran los márgenes de lo normal? No existía, no estaba escrito en ningún lado, pero funcionaba. ¿Qué se buscaba? Que los sujetos ingresaran al espacio de lo normal. Tomemos un ejemplo sencillo. Para ser normal debías cumplir con determinadas pautas. Por ejemplo, agarrar la lapicera de una determinada manera. Si la agarrabas de otra manera, no estaba bien, no era normal. Tenías que agarrarla así, asá. Yo soy hijo del normalismo en ese sentido. Como alumno, no como docente. Los zurdos la pasaron muy mal. No los zurdos ideológicos, los zurdos en su lateralidad. ¿Por qué la pasaban muy mal? Porque era considerada una anomalía. La palabra anomalía viene de no normal. ¿Sí? Entonces, esa anomalía debía ser corregida. Y para corregirla, bueno, se hicieron algunas barbaridades que muchos sufrieron muchísimo en relación a esas cuestiones. Las medidas de disciplina, la poner de rodillas, sacarlo afuera, tenerlo parado como un florero, etcétera, etcétera, indicaban no solo un control, la búsqueda de un control sobre la conducta de un sujeto. Digamos, hoy día nos causarían ternura los motivos por los cuales los chicos eran sancionados. Aquí está hablando con ustedes un insurrecto que conoció bastante de todas esas sanciones. Pero mis insurrecciones, como las de tantos, son casi un cuento de niños. Pero era la lógica propia del normalismo. Había que escribir con determinada letra. La buena letra, la letra no era un signo de personalidad, sino un signo de lo normal o lo anormal o anomalía, para no poner la palabra normal.
Pero las maestras también eran sometidas a este proceso. No es un problema de caerle a las maestras normales, que cumplieron un papel importantísimo y que guardan, muchas de ellas, un lugar muy importante en nuestro corazón en términos sentimentales. He conocido muchas maestras normales y a cada una la quiero más que a otra. Pero las maestras normales, por ejemplo, tenían todas la misma letra. Una letra dibujada, caligráfica, con un estilo maravilloso, porque era su obligación. Las maestras normales, para recibirse, cuando hacían sus prácticas, tenían que tener una clase modelo, y su práctica era tan buena como se acercara a la clase modelo. La posibilidad de libertad era casi mínima. Y en las escuelas normales existía lo que se llamaba el departamento de aplicación. Por lo tanto, lo que el docente debía hacer era aplicar algo que había sido pensado por otro. Los espacios de libertad se ganaban muy dificultosamente. Y pensemos que esas maestras normales eran chicas muy jovencitas, de 17 años, 16, 17 años, ¿sí? No más de eso. Sin embargo, cumplieron un papel muy importante, porque además, en su formación, estaban impregnadas por esta cuestión de la civilización y la barbarie. Y fueron formadas en una impronta de que eran cruzados, o cruzadas, diríamos, de la civilización. Digo cruzadas porque la mayoría, la inmensa mayoría, la casi totalidad de ellas eran mujeres. Cruzadas por la civilización. Por lo tanto, si la cruzada era civilizatoria, lo laboral y lo económico eran secundarios. Por eso los maestros siempre ganaron muy mal. Porque lo importante era que iban a cumplir, como alguien que está pensado, diseñado y orientado para cumplir una tarea civilizatoria, va a tener un reclamo salarial. No se une una cosa con la otra. Y porque además eran la segunda mamá, la cuidadora de los niños, las que debían proteger a las criaturas. Aún hoy, desaparecido el normalismo, y siendo las maestras, ahora sí hablo de las maestras, no de los docentes en general, el sector más combativo del sector docente, las que más ocupan la calle, las que más pelean, las que más reman contra las peores condiciones de los estudiantes, aún hoy muchas de las chicas que trabajan tienen el peso, cuando enfrentan una medida gremial, de ay, ¿qué va a ser de los chicos? Salen y pelean igual, pero en el fondo la mochila todavía no se la han podido sacar. Y esa mochila tiene 100 años. Y es hija, entre otras razones, de ese ideal civilizatorio. Si alguien es considerado un cruzado civilizador, ¿cómo va a venir por un reclamo gremial? ¡Qué barbaridad!